Las Sextas, capítulo primero. A mayores dones, mayores sufrimientos. Rumbo al encuentro. Con la ayuda del Espíritu Santo, hablemos de estas sextas moradas. Aquí, el alma herida del amor de Dios busca más la ocasión de estar sola y, según las posibilidades de su estado, evita lo que pueda alterar esta soledad. Quedó tan grabado en su interior el encuentro con el Señor que todo su deseo es volver a gozarlo. Ya he dicho que en esta oración no se ve nada que realmente se pueda ver, ni siquiera con la imaginación. El alma está bien determinada a no tomar otro esposo, pero Dios retarda todavía el desposorio. Quiere que el alma lo desee aún más y que le cueste algo que es el mayor de todos los bienes. Todo es poco para merecerlo y, sin embargo, de alguna manera se necesita tener una muestra o señal de que ese bien para poder soportar lo mucho que cuesta. Ay, Señor, cuán duros son los trabajos interiores y exteriores que hay que padecer para poder entrar en la séptima morada. Padecimientos. Es tan arduo lo que hay que padecer para entrar a las séptimas moradas, que pienso que si lo comprendiéramos desde antes, sería dificilísimo decidirnos a pasar por ello, por muy grande que fuera el premio, excepto si ya se ha llegado a la séptima morada. Allí el alma ya no teme nada, porque la fortaleza le viene de estar siempre unida a Dios. Quizá no a todas las almas las lleve Dios por este camino, pero dudo mucho de que vivan libres de trabajos de una u otra manera las almas que en algún momento han gozado verdaderamente de las cosas del cielo. Críticas y alabanzas. Será bueno exponer algunos de esos sufrimientos para consuelo de quien los tengan que padecer, aunque no a todos lleve Dios por el mismo camino. Que sepan que cuando Dios hace favores tan grandes, manda también grandes padecimientos, de modo que parece que todo está perdido. Los menores son las críticas de aquellos con los que la persona trata y hasta de otros que parecía que nunca la tendrían en cuenta en su vida. Y no es que en su conducta haya nada de exagerado. En realidad la persona no hace más que cumplir con su deber. Sin embargo, sus antiguos amigos se alejan de ella. Las críticas de ellos son las que más le hieren. Dirán que anda engañada y engañando a los demás. Conozco el caso de una persona que llegó a temer no encontrar quien quisiera confesarla por los rumores que se habían esparcido de ella. Y lo peor es que estos males no hacen más que crecer. Me dirán que habrá también quien hable bien. Los que lo hacen son poquísimos en comparación de los que critican y murmuran. Por otro lado, las alabanzas apenan más a la persona que las críticas, sobre todo al principio, porque sabe que no tiene motivo para pensar bien de sí misma y conoce su pobreza y miseria. Más tarde esta pena ya no será tan grave por las siguientes razones. En primer lugar, entiende por experiencia que con la misma facilidad se habla bien que mal de una persona. En segundo lugar, sabedora de que sus bienes los debe al Señor, se olvida de sí misma y se pone a alabarlo a Él. En tercer lugar, piensa que si alguien pudo beneficiarse con lo que vio en ella, eso fue permisión de Dios. Una cuarta razón es que como no busca más que la gloria de Dios, no teme que las alabanzas la dañen. Tampoco le importa que algo la desprestigie si con eso se alaba al Señor. Razones como estas ayudan a disminuir la pena que causan las alabanzas. Las críticas llegan después a parecerle una música suave en la que se recrea. En efecto, como sabe lo que gana por ese camino, ni siquiera piensa que quienes la persiguen ofenden a Dios, sino que empieza a tenerles un amor muy especial y tierno, porque le dan mayor ocasión de merecer, más que los que hablan bien de ella. Enfermedades. El Señor suele dar también enfermedades muy graves.
Esta pena es muy grande, sobre todo con dolores corporales tan intensos y agudos que parecen ser las peores que pueden soportarse en esta vida. Afectan en lo interior y en lo exterior, de tal manera que el alma no sabe qué hacer. Preferiría cualquier martirio a estos dolores. Pero como Dios no da más de lo que podemos tolerar, nunca duran mucho tiempo y además Dios nos da la paciencia para sobrellevarlos. Tal vez haya otros caminos, pero yo en lo personal escogería uno de padecimientos con tal de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Además, si los comparamos con las penas interiores, nos parecerán muy pequeños. Es una pena que no pueda darse a entender con exactitud. En la vida interior es gran tormento encontrarse con un consejero espiritual al que le parezca imposible que Dios haga favores de semejante magnitud. Unos lo atribuirán al demonio, otros a desequilibrios emocionales o nerviosos. Piensan que estas gracias solo las da Dios a los ángeles. Este tormento es de los más graves, porque aunque las gracias de Dios vienen acompañadas de seguridad, el recuerdo de la propia indignidad y de pecados pasados es tan vivo que el temor de estar engañándose no es fácil de rechazar, tanto más que estas personas no dejan de estar descubriendo en sí mismas nuevas faltas. Si a esto el consejero espiritual añade sus propios temores y dudas, el martirio es intolerable. Por otra parte, después que pasan los favores de Dios, vienen periodos de sequedad en los que el alma le parece que nunca se ha acordado de Dios ni volverá a acordarse jamás. Cuando oye hablar de Él es como si oyera hablar de alguien muy lejano. Peor que todo esto es el temor de no estar declarando bien lo que le sucede. A este respecto, parece que nada puede tranquilizar a esta persona. Su entendimiento está tan a oscuras que no puede ver la verdad. Lo mismo hace el demonio, a quien Dios ha dado licencia para que la ponga a prueba, al grado de persuadirla de que ha sido rechazada por Dios. Son tan insoportables estas angustias interiores que lo único con lo que puedo compararlas es con los padecimientos del infierno. En esta tempestad no hay cosa que la consuele. El consejero espiritual resulta insuficiente. En los libros no entiende lo que lee porque el entendimiento no es capaz de ello. Recurso: la esperanza. El único remedio es esperar a que la misericordia de Dios, con una sola palabra o por cualquier otro medio, disipe en un instante las nubes y deje al alma tan serena y llena de sol como si nunca hubiese pasado por semejante turbación. La persona entiende con toda claridad que fue el Señor quien ganó la peligrosa batalla en la que se encontraba. Así conoce hasta dónde llega la miseria humana y que nada podemos si Él nos desampara. En medio de aquel combate, nunca le faltó la gracia de Dios para no ofenderlo. No lo habría hecho por nada del mundo, pero no tenía ni la menor señal que le indicara si lo amaba o lo había amado alguna vez. Todos los favores recibidos del Señor le parecían un sueño o un antojo, lo mismo que las cosas buenas que ella había hecho. La única certidumbre que tenía era la de los pecados que había cometido. Oh Jesús, qué terrible es ver a un alma desamparada de esta manera. Los consuelos de la tierra no le sirven de nada. Y no pensemos que quien tiene mayor libertad o recursos cuenta con mayores posibilidades de consuelo en esta situación. Como las penas de que hablo vienen de lo alto, de nada sirven aquí las cosas de la tierra. Dios quiere que reconozcamos su grandeza y nuestra miseria, pues esto será muy importante para seguir adelante. ¿Qué puede hacerse estando en este estado? Si reza, es como si no rezara. Lo digo en cuanto a consuelo del alma, pues en su interior ni admite ni entiende lo que reza, menos aún podrá hacer oración mental. Estar en compañía de otros cansa y atormenta, pero hace más daño estar a solas. ¿Podría al menos la persona hablar de lo que le pasa? Es indecible,
porque son angustias espirituales que no tienen nombre. La mejor manera de sufrir estas pruebas es ocuparse en obras exteriores de caridad y esperar en la misericordia de Dios, que nunca falta a los que confían en Él. Existen otros trabajos exteriores, pero que no son tan comunes, por lo que no voy a mencionarlos. No son tan penosos porque no llegan a inhabilitar las potencias ni llegan a turbar el alma. En estas moradas tendremos ocasión de hablar de otras penas interiores y al mismo tiempo de diferentes formas de oración y gracias de Dios. Se pasan aprietos mayores que los ya dichos, pero no merecen el nombre de sufrimientos porque vienen acompañados de gracias muy grandes del Señor. El alma que los experimenta comprende muy bien que son regalos de Dios que ella no merece. El Señor me ayude para seguir adelante por los méritos de su Hijo. Amén. Capítulo 2. ¿Cómo despierta Dios al alma? Podría parecer que hemos dejado de lado a la palomita, pero no es así. Todos estos trabajos y penas de que hemos hablado antes no hacen sino ayudarle a volar más alto. Los medios de que se vale el esposo para manifestarse al alma son tan delicados que ni la misma persona que los experimenta puede entenderlos. Son unos impulsos tan secretos y delicados que proceden de lo más hondo del alma y no sabría en qué compararlos. Todo aquí es muy distinto de lo que vemos y procuramos en la tierra y aun de los gustos de que hemos hablado. Muchas veces se experimenta algo que a ojos vistas es un llamado de Dios. Se siente como una herida que más que lastimarnos nos deleita y de la que uno no quisiera sanar ni podría hacerlo. El alma se queja con palabras de amor, aun exteriores, y no puede hacer otra cosa. Comprende que el esposo está presente aunque no se manifieste. Esta pena es más satisfactoria que el embebecimiento placentero de la oración de quietud, en el que no hay dolor. Suave operación de amor. Estoy ansiando poder declarar esta operación de amor y no sé cómo hacerlo. Podría parecer una contradicción el hecho de que Dios, el amado, esté con el alma y al mismo tiempo la llame. Es una llamada tan cierta que el alma no puede dudar, un silbo tan penetrante que no puede dejar de oír, y parece que ni los sentidos, ni la imaginación, ni las potencias se atreven a hacer el menor ruido. Oh mi Dios poderoso, qué grandes son tus secretos, y qué diferentes las cosas del espíritu en cuanto aquí podemos ver o entender. Con nada se puede explicar esta gracia, y sin embargo es pequeña comparada a otras grandezas que tú operas en las almas. Es tan maravillosa la obra que en ella se realiza que el alma está deshaciéndose sin saber qué pedir. Sabe con absoluta seguridad que Dios está con ella. Me preguntarán si tiene esta certeza, ¿qué desea o qué le da pena? ¿Qué mayor bien quiere? No lo sé, pero sé que la pena parece llegarle a las entrañas y cuando se retira la saeta que la hiere, se diría que se las lleva consigo. Tan grande es el sentimiento de amor que experimenta. Se me ocurre ahora que Dios es como el fuego de un brasero encendido. De pronto salta una centella que da en el alma y la deja sentir ese fuego, aunque no llega a quemarla. Este dolor sabroso, que no es olor, no permanece de modo continuo en el alma. A veces dura mucho, otras veces pasa deprisa, pero nunca permanece y por eso no acaba de abrazar por completo el alma. Cuando ya parece que va a inflamarla del todo, se muere la centella que la ha tocado y la deja con el deseo de volver a padecer aquel dolor amoroso que le causa. Aquí no hay peligro de que haya engaño, causado por uno mismo o por la melancolía o el antojo o el demonio. Queda muy claro que es don de Dios, inmutable. Están todos los sentidos y potencias sin ningún embebecimiento, sin estorbar ni poder acrecentar en nada esta pena deleitosa. A mi parecer, quien haya recibido de nuestro Señor esta gracia, debe estar muy agradecido y no temer más que el ser ingrato a tan gran don. Debe esforzarse por servir y mejorar en toda su vida, y así recibirá más y más.
Después de recibir esta gracia, todo el servicio al Señor parece poca cosa para poder corresponderle. Sea Dios bendito por siempre, jamás. Amén. ¿Cómo es que en esto hay más seguridad que en otras cosas? A mi parecer, las razones son estas. La primera es que el demonio nunca puede procurar una pena sabrosa como esta, que viene con quietud y gozo del alma. Según entiendo, las penas que él da nunca son sabrosas y con paz, sino con inquietud y guerra. La segunda razón es que esta tempestad sabrosa viene de una región muy distinta de aquellas en las que el demonio ejerce su dominio. La tercera es que deja grandes provechos en el alma, determinación de padecer por Dios y deseo de tener muchos trabajos, decisión de apartarse de los contentos y distracciones de la tierra y otras cosas semejantes. Tampoco hay peligro de que sea una ilusión, porque la imaginación nunca podría imitar esto aunque quisiera. Es algo tan diferente de todo que dista mucho de cuanto podemos simular o pensar. Si queda alguna duda, es que seguramente no se trata de ese don. Tampoco puede ser fruto de la melancolía o de un estado emocional o nervioso, pues estos trabajan en la imaginación y en cambio esto procede de lo interior del alma. Nuestro Señor despierta también al alma por otros caminos, cuando menos se lo espera, aun en la oración vocal descuidada de toda cosa interior. La inflama y le hace sentir su presencia. Así aviva en ella un gran deseo de gozar de Él, que le hace buscar agradarlo y alabarlo. En esta última gracia no hay nada que dé pena. Los deseos de gozar de Dios no son penosos, al menos como suele sentirlos el alma en estas circunstancias. Tampoco tiene aquí por qué temer, por las mismas razones que di antes, solo procurar aceptar este don de Dios con inmensa gratitud. Capítulo 3. ¿Cómo habla Dios al alma? Algunas señales para reconocer cuando hay engaño. Dios tiene otro modo de despertar el alma que, aunque parece una gracia mayor que las anteriores, es más peligrosa. Por eso quiero explicarla. Se trata de palabras que dirige de diferentes maneras. Unas parecen venir de fuera, otras de lo muy interior del alma. Unas están tan materializadas que se oyen con los oídos, pero muchas veces esto puede ser producto de la imaginación, especialmente en personas melancólicas, nerviosas. A mi parecer, no hay que hacer mucho caso a estas personas cuando dicen que ven y oyen y entienden cosas sobrenaturales, ni inquietarlas, tampoco diciéndoles que es el demonio. Hay que oírlas como a personas enfermas y tratar de ayudarlas. Hay que aconsejarles que no hagan caso de lo que oyen e incluso que dejen de hacer oración. De estas cosas siempre hay que temer hasta que se vayan comprendiendo más las cosas del Espíritu. Además, si es de Dios, aunque las rechacemos, Él nos hará salir más fuertes de la prueba. Poco importa de dónde vengan las palabras o lo que digan, porque incluso cuando vienen de Dios, no por eso nos hacen mejores. Ya vemos que el Señor habló mucho a los fariseos y no supieron aprovecharlo. El secreto está en saber hacer buen uso de ellas. Nunca se ha de hacer caso de una palabra que no sea conforme con la Sagrada Escritura. Aunque viniera solo de nuestra imaginación, habría que rechazarla como tentación contra la fe. Señales de autenticidad. Cuando las palabras son de Dios, donde quiera que se produzcan, interna o externamente, pueden reconocerse por estas señales. La primera y más cierta es que son palabras eficaces para hacer lo que significan. Me explico. Si uno está atormentado en tinieblas y sequedades y el Señor le dice, no tengas pena, en un instante queda tranquilo, sin pena y con gran luz. Todos los sabios del mundo no podrían nunca producir un efecto como ese. O bien,
Si el alma está afligida porque el confesor y otros le dicen que está equivocada, y con una sola palabra, soy yo, no tengas miedo, se le quita todo el temor y queda consoladísima. Ahí tiene la prueba de que estas palabras venían de Dios por el efecto que le han causado. La segunda señal es que esas palabras dejan mucha quietud en el alma y un recogimiento devoto y pacífico que le dispone a alabar al Señor. Oh Señor, si una sola palabra que tú enviaras decir con un paje tuyo tiene tanta fuerza, ¿qué será cuando el alma esté unida a ti por amor y tú con ella? La tercera es que estas palabras no se borran de la memoria en mucho tiempo y a veces no se olvidan nunca, cosa que no sucede con las que nos dicen los hombres, por más instruidos que sean. Además, cuando ellos se refieren a cosas que están por venir, no las creemos como cuando nos la dice Dios. Las palabras del Señor engendran la convicción absoluta de que sucederán, aunque se refieran a cosas que parecen imposibles y a pesar de que por el momento todo acontezca al contrario de lo que ellas dicen. Puede presentarse alguna duda superficial o pena al ver que los acontecimientos siguen otro rumbo, pero no puede faltar la seguridad de que Dios tendrá medios que los hombres no entienden para cumplir lo que Él ha dicho. Un daño que puede intentar hacer el demonio es el de sembrar la duda para debilitar la fe, poniendo en tela de juicio la omnipotencia de Dios, que puede hacer lo que nuestro entendimiento no comprende. A pesar de todo y de otras contrariedades que puedan surgir, al alma le queda, sin que sepa por qué, una chispa de seguridad, aun cuando todos los motivos de esperanza parezcan haberse desvanecido. Al fin, todo sucede como lo había anunciado el Señor y es gran motivo de contento y alegría para el alma, quien querría alabar siempre a Dios. No sé por qué, a quien recibe esta gracia le importa tanto que las palabras del Señor resulten verdaderas. Es como la historia del profeta Jonás, quien temía que no había de perderse Nínive. En fin, como viene del Espíritu del Señor y Él es la suma verdad, hay razón para que el alma le interese mucho que no lo tengan por falso. Y así es grande la alegría que siente cuando después de 1000 rodeos y dificultades ve cumplidas las palabras del Señor, aunque para ella se sigan grandes penas de ello. Las palabras que no vienen de Dios no tienen estas señales de paz y gusto interior. Hay quien cree oírlas a consecuencia de su propia debilidad o de un sueño. También hay personas que cuando piden algo al Señor con gran afecto, creen que Él les dice lo que ellas quieren. Quien tenga experiencia en las cosas de Dios no podrá ser víctima de esta clase de engaños de la imaginación. Hay que estar siempre vigilantes para que el demonio no nos engañe. Aun cuando se tengan todas las señales de que el habla ha sido de Dios, si se refiere a asuntos graves que han de ponerse por obra o asuntos que afectan a terceras personas, no hay que dar un paso sin haber consultado a quien debe darnos luz. Esto ciertamente lo quiere Dios, y la orden de obedecer a quien está en su lugar son palabras suyas sin lugar a dudas, y Él mismo le dará la luz para que pueda iluminarnos. Es muy peligroso guiarse solo por el juicio personal. Si el consejero se opone a que hagamos lo que le hemos consultado, cesa nuestra obligación de conciencia para tener que hacerlo. Hacer lo contrario pienso que sería muy peligroso. Visión intelectual. También habla Dios al alma de una manera que me parece muy segura, por medio de una visión intelectual. Se realiza en lo íntimo del alma y parece clarísimo oír las palabras del Señor con los oídos del alma. El modo de verificarse y sus efectos dejan en ella la certeza absoluta de que el demonio no ha podido intervenir ni es cosa de la imaginación. Las razones
son estas. La primera es una claridad absoluta. Las palabras de estas visiones intelectuales son tan claras que quien las recibe puede decir si falta una sílaba de lo que escuchó o si el estilo de las frases es diferente. En lo que proviene de la imaginación no hay semejante claridad, es como algo que se soñó. La segunda razón que prueba que no pudo haber mezcla de imaginación es el modo repentino como sucede. Muchas veces llega sin que el alma piense en lo que está entendiendo, o mientras la persona está conversando de cosas ordinarias. Con frecuencia, lo que describe en la visión se refiere a cosas que ni siquiera sabía que existieran o debieran existir. La tercera razón es que la merced de la que ahora hablo es como algo que se oye. En cambio, las cosas imaginarias las va creando poco a poco la persona misma según lo que quiere escuchar. Una cuarta razón es que hay mucha diferencia entre las palabras de Dios y las que no son de Él. Con una sola suya se entiende más en menos tiempo que con muchas de las que nosotros componemos. La quinta razón es que las palabras de Dios dan a entender mucho más de lo que su sonido contiene. Es cosa muy delicada y motivo para alabar a nuestro Señor. En estas experiencias, muchas personas se encuentran desorientadas. Les aseguro que aunque el demonio pueda decir palabras tan claras que no haya duda de que se oyeron, nunca podrá simular los buenos efectos que dejan las de Dios. Nunca dejará paz y luz en el alma, sino inquietud y turbación. Además, nunca podrá hacer mayor daño si hay humildad y se tiene la precaución de consultar siempre un guía espiritual. Cuando estos favores y regalos vienen de Dios, hacen al alma más humilde y consciente de su miseria. Por otra parte, ella se fija menos en su propio provecho o ganancia y emplea más sus energías en querer solo la honra de Dios. Teme que su voluntad pueda desviarse y se confirma en la idea de que no merecía semejantes mercedes. Si lo que experimenta en la oración le deja estos efectos, confíe en la protección del Señor, que no permitirá que el demonio le engañe, aunque siempre es bueno andar con cuidado. Quienes van por otros caminos podrían opinar que lo mejor es poner la atención en otra cosa y no hacer caso de las palabras que escuchan, para así no andar en estos peligros. Yo les aseguro que no pueden dejarse de oír las palabras que provienen del Espíritu Santo, porque entonces Él mismo detiene los demás pensamientos y obliga a que se le oiga. El alma no tiene oídos que taparse y no puede hacer otra cosa que escuchar lo que le dicen, porque el que pudo hacer parar el sol, por petición de Josué, en Josué 10, de 12 al 13, puede hacer parar las potencias y todo el interior, y el alma comprende muy bien que trata de un Señor poderoso que gobierna todo el castillo. Esto le causa mucha devoción y humildad. Que nos hable el Señor para que solo pensemos en contentarlo y nos olvidemos de nosotros mismos. Quiera Él que todo esto sirva de guía para aquellas almas que reciban estas gracias. Capítulo 4. Suspende Dios al alma en oración con el arrobamiento, éxtasis o rapto. Se necesita mucho ánimo para recibir tan grandes mercedes de Dios. Con todas estas penas y trabajos, ¿qué sosiego puede tener la pobre mariposita? Conociendo nuestra flaqueza, Dios lo va disponiendo todo para que el alma se prepare mejor para gozar y tener ánimo de unirse a su esposo. Pensaran que desatino, que no habrá alma que no quiera llegar a este desposorio, pero yo les digo que necesitamos más fuerza de la que creemos para llegar a esto, porque nuestra naturaleza es muy tímida y baja para algo tan grande, y si Dios no se lo diera todo, le sería imposible alcanzar esta gracia. Así pues, para celebrar este desposorio, Dios saca al alma de sus sentidos y la pone en estado de arrobamiento para que pueda resistir, sin morir, el estar tan cerca de Él.
Una de las formas de arrobamiento consiste en que Dios hace brotar en el alma una centella de amor, como si se compadeciera de lo mucho que la ha visto sufrir por el deseo de unirse con Él. Aunque el alma no esté en oración, Dios la toca por medio de alguna palabra que le dice en ese momento o por el recuerdo de alguna que le ha dicho antes. Esto abraza el alma y la renueva, como un ave fénix, por la disposición y medios que el alma ha puesto en conformidad con las enseñanzas de la Iglesia. Podemos creer piadosamente que le quedan perdonados sus pecados, y así, limpia, el Señor la une consigo. Los únicos que se enteran de lo que ha sucedido son Dios y el alma, aunque ésta después no pueda explicarlo. Lo que yo entiendo en este caso es que el alma nunca estuvo tan despierta para las cosas de Dios, ni con tan gran luz y conocimiento de su majestad. Se preguntarán, ¿cómo puede el alma entender este secreto? Si las potencias y sentidos están tan absortos que parece que están muertos. No lo sé. Y quizá nadie pueda explicarlo, sino solo Dios, que es quien sabe lo que sucede en estas últimas moradas. De hecho, esta morada y la última podrían formar una sola. No hay puerta cerrada entre ellas. Yo las he separado porque en las últimas hay cosas que no se manifiestan sino cuando se llega a ellas. Estando el alma en esta suspensión, el Señor tiene a bien el revelarle algunos secretos, como de cosas del cielo y visiones imaginarias que después ella podrá descubrir. Le quedan tan impresas en la memoria que jamás las olvidará, pero si son visiones intelectuales, no logrará expresarlas. Me dirán, si después no podrá recordar mercedes tan grandes, ¿qué provecho le traen? No logran expresar lo que vieron, pero en el interior del alma esta gracia queda bien inscrita y jamás se olvida. Y cuando se trata de visiones sin imágenes que no pueden ser comprendidas por las potencias, ¿cómo permanecen en la memoria? Tampoco lo entiendo. Pero sé que quedan fijas en el alma unas verdades tan grandes sobre la majestad de Dios que desde ese momento el alma lo adoraría, aunque no tuviera la fe para decirle quién es Dios y que está obligada a creer en Él. Cuando Jacob tuvo aquella visión de la escalera en Génesis 28:12, en ella debió entender secretos que no pudo describir, pero si no hubiera tenido otra luz interior, nunca habría podido comprenderlos por el solo hecho de ver una escalera por la que subían y bajaban los ángeles. Tampoco supo Moisés describir lo que vio en la zarza, sino solo lo que Dios quiso que dijera en Éxodo 3:2. Pero si el Señor no le hubiera revelado secretos llenos de certeza para que creyera que le hablaba el mismo Dios, no se habría decidido a pasar por tantas y tan grandes penalidades. Lo que ahí comprendió fue lo que le dio ánimos para hacer lo que hizo por el pueblo de Israel. No busquemos razones para comprender las cosas ocultas de Dios. Creamos que es poderoso y reconozcamos que un pobre gusano limitado como somos nosotros no puede llegar a comprender sus grandezas. Alabémoslo mucho porque nos permite conocer algo de ellas. Quizá pueda servir esta comparación para darme a entender. Es como quien entra a los aposentos de un gran señor. Desde la puerta ve una infinidad de objetos, pero es tanto lo que hay que ver que luego se olvida todo y no puede uno recordar nada en particular. Solo le queda un recuerdo del conjunto. Una vez me llevaron a una pieza de estas en casa de la duquesa de Alba y me quedé espantada pensando para qué podía servir toda esa baraúnda de cosas. Pero vi que se podía alabar a Dios admirando toda esa variedad de objetos. Así sucede en lo que estamos tratando. El Señor quiere a veces sacar al alma de su embeleso y que de pronto vea todo lo que hay en el aposento donde está con Él. Cuando vuelve en sí, se le representan las grandezas que vio, pero no puede describir ninguna en especial. Estoy hablando desde luego de la visión intelectual,
Creo que cuando en estos arrobamientos el alma no comprende los secretos de Dios, es quizá porque no se trata de verdaderos arrobamientos, sino de alguna flaqueza natural. Cuando lo es, créanme que Dios roba al alma enteramente para sí, y como a cosa suya propia, como a verdadera esposa que es, le va mostrando alguna partecita de su reino, que por poca cosa que sea, es muy grande por estar en Dios. En estas moradas Dios no quiere estorbo de nadie, ni de potencias, ni sentidos, así que manda cerrar todas las puertas excepto la que nos conducirá a Él. Bendita sea tanta misericordia, y con razón serán malditos los que no quieran aprovecharse de ella y pierdan a este Señor. Oh, qué poco es lo que dejamos y lo que hacemos o podemos hacer por un Dios que de tal manera se comunica con nosotros. Y si tenemos esperanza de poder gozar de un bien tan grande aún desde esta vida, ¿qué hacemos? ¿En qué nos detenemos? ¿Qué razón sería suficiente para impedirnos un solo momento buscar a tan gran Señor? Tomemos el ejemplo de la esposa del Cantar que buscaba al esposo sin descanso por los barrios y plazas. Cantares 3:2. Todo lo que el mundo puede ofrecernos es engaño y basura si no nos lleve a lograr estos bienes, por muy duraderos e innumerables que pudieran ser sus deleites y posesiones. Y aun los gozos eternos que he descrito no son nada si se comparan con poseer al Señor de todos los tesoros del cielo y de la tierra. Oh ceguedad humana, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se nos quitará esta tierra de nuestros ojos? Quizá no sea mucho como para cegarnos completamente, pero hay polvos, motas pequeñas, que las dejamos crecer y bastarán para hacernos mucho daño. Por amor de Dios, aprovechemos estas faltas para conocer nuestra miseria y ellas nos den más vista, así como el lodo con que sanó nuestro Señor al pobre ciego en Juan 9, del 6 al 7. Viéndonos tan imperfectos, supliquémosle con más fuerza para que Él saque un bien de nuestras miserias y podamos contentar en todo a Dios. Cuando intento hablar de las grandezas de Dios, no puedo menos de sentir lástima al ver lo que perdemos por culpa nuestra. Porque aunque es cierto que son cosas que el Señor otorga a quien Él quiere, estoy convencida de que nos las daría a todos si lo amáramos como Él nos ama. No desea otra cosa que tener a quien dar sus bienes, que no por darlos disminuyen. Arrobamiento. Quiero decir algo más de la obra de Dios en el arrobamiento del desposorio, del cual empecé a hablar en este capítulo. Cuando Dios quiere arrebatar al alma, manda cerrar todas las puertas de las moradas y las entradas del castillo. A veces los sentidos son también presa del arrebato y ni siquiera se puede hablar. El cuerpo parece quedar un tiempo como si estuviera muerto para dar al alma mayor vida. Es un éxtasis que no dura mucho tiempo. Una vez que ha pasado, la voluntad queda tan absorta y el entendimiento tan enajenado que para todo lo que no sea amar, el alma se encuentra incapaz de ocuparse en cosa alguna o de apegarse a ninguna criatura. Es muy grande la humildad que queda en el alma cuando vuelve en sí por completo. Tiene grandes deseos de que Dios se sirva de ella como le plazca. Querría tener 1000 vidas para emplearlas en servir a Dios y que todas las cosas de la tierra fueran lenguas que le ayudaran a alabarlo. Si de otras clases de oración quedaron en el alma efectos tan buenos como los que ya hemos mencionado, ¿qué efectos nos quedarán de un don tan grande como este? Con la fuerza del amor, todo lo que una persona así favorecida hace por Dios le parece poco, como a los mártires. Por eso se queja con Dios cuando no le da ocasión de padecer por él. Cuando el Señor concede esta gracia tan grande en secreto, es de mucho consuelo, pero cuando la realiza delante de otras personas, se siente gran pena y sonrojo, al pensar en la forma en que puedan interpretar lo que hayan visto. Es inevitable, pero me parece, en cierta forma, falta de humildad, porque no debería importar nada todo lo que los demás murmuren.
Así se lo dio a entender nuestro Señor a un alma. No tengas pena, que a ellos han de alabarme a mí o murmurar de ti, y de cualquier forma ganas tú. Parece que nuestro Señor quiere que todos sepan que aquella alma es ya toda suya, que podrán maltratarla en cuanto a sus bienes y aun en cuanto a su cuerpo y honra, pero que nadie se atreva a hacer el más mínimo daño a su alma, porque Él mismo la protegerá contra el mundo y el infierno. Creo, con lo que aquí queda dicho, que puede verse la diferencia entre un arrobamiento verdadero y uno fingido. Lo llamo fingido, no porque quien lo tiene quiera engañar, sino porque él mismo es víctima de un engaño. Los efectos y señales del verdadero arrobamiento son intensos y claros. Sea Dios por siempre bendito y alabado. Amén, amén. Capítulo 5. El vuelo del espíritu. Hay otra forma de arrobamiento que yo llamo vuelo del espíritu, porque se siente en las profundidades del alma y de una manera muy distinta. Se advierte un movimiento acelerado y repentino del alma, como si el espíritu fuera arrebatado a gran velocidad. ¿Cómo no turbará a una persona el hecho de estar en todos sus sentidos y de pronto verse arrebatada el alma y en algunos casos el cuerpo también, sin saber a dónde va y qué o quién la lleva o cómo? Esto, sobre todo al principio, causa mucho temor, porque cuando comienza no hay seguridad de que sea obra de Dios. Es inútil resistir, porque entonces el arrebato será más impetuoso. Me parece que Dios quiere dar a entender al alma que ya no tiene poder sobre sí misma, puesto que verdaderamente se ha puesto en sus manos y con entera voluntad le ha ofrecido todo lo que ella es. Lo mejor es abandonarse en manos de quien es tan poderoso y dejar que Él arrebate el espíritu como lo haría un gigante con una pequeña paja. En las cuartas moradas hablé de aquella pila que se llena de agua sin ruido, con suavidad y mansedumbre. Aquí parece que Dios desencadenara los manantiales de donde procede el agua que llena la fuente, o, usando otra comparación, que levantara con gran ímpetu una ola gigantesca para llevar a lo alto la navecilla del alma. Así como una nave no puede permanecer quieta, ni todos los que la guían mantenerla donde quieren cuando las olas se levantan con furia, mucho menos puede el alma interior impedir que Dios la levante, ni sus sentidos y potencias podrán hacer más que lo que Dios les mande. Al escribir esto, me abruma la grandeza del poder de Dios. ¿Quién se atrevería a ofenderlo si lo conociera? Lo evitaría ciertamente, sino por amor, al menos por miedo. Cuán obligadas están las almas que han recibido gracias tan grandes en procurar, con todas sus fuerzas, el no ofender al Señor. Por eso les suplico que no se descuiden contentándose solo con recibir. Piense que quien mucho recibe, mucho tiene que pagar. Para esto también se necesita que Dios nos dé mucho ánimo, pues es motivo de gran aflicción el ver todo lo que Él hace por nosotros y lo poco que le servimos, y más aún cuando ese poco está lleno de faltas, infidelidades y perezas. No queda más que abandonarse a su misericordia para que Él perdone como sabe hacerlo, lo que uno nunca alcanzaría a pagarle. A una persona que oraba con esa aflicción ante el crucifijo, el mismo Señor le dijo para consolarla que le daba todos los méritos de su pasión para que los ofreciera al Padre. Desde entonces, esto ha sido siempre para ella motivo de ánimo y consuelo. Ese ejemplo me parece de gran provecho para comprender lo mucho que contenta a nuestro Señor el que nos conozcamos a nosotros mismos y procuremos mirar una y otra vez nuestra pobreza y miseria, y recordemos siempre que no hay nada que no hayamos recibido. El hecho es que para estar en esta morada se necesita mucha entereza, tanto mayor cuanto más humildad haya. Volviendo al arrobamiento, es verdaderamente como si el alma saliera del cuerpo, y sin embargo, es claro que la persona no muere.
Parece como si hubiera estado en una región muy diferente de esta en la que vivimos. Todo se le muestra bajo otra luz y entiende muchas cosas que jamás habría podido aprender de otra manera. No es una visión intelectual, sino imaginaria, que se ve con los ojos del alma y entiende muchas cosas sin necesidad de palabras. Otras veces, junto con las cosas que ve con los ojos del alma, se le manifiestan también otras por visión intelectual, en especial multitud de ángeles junto al Señor. Yo no sé explicar cómo es ese conocimiento admirable en el que ni los ojos del cuerpo ni los ojos del alma ven cosa alguno. Tampoco sé decir si todo pasa en el cuerpo o fuera de él. Alma y espíritu. Muchas veces he pensado si el alma y el espíritu serán una misma cosa, como el sol y sus rayos, porque como el sol en el cielo y sin moverse de su lugar, manda sus rayos con tanta fuerza que en un instante llegan a la tierra. Quizá también el alma, con la fuerza del calor que le viene del verdadero sol de justicia, pueda hacer salir alguna parte superior de sí misma quedándose ella en su puesto. El hecho es que tan claro es su movimiento que de ninguna manera puede ser engaño de la imaginación. Estando así fuera de sí misma, según parece, se le manifiestan grandes cosas, y cuando vuelve a sentirse en sí misma se encuentra con grandes ganancias y sin ningún aprecio de las cosas de la tierra que le parecen basura en comparación con las que acaba de ver. Así como los mensajeros de Israel llevaban muestras de la tierra prometida para que el pueblo las viera, el Números 13 del 18 al 24, así también el Señor muestra al alma un poco de la tierra prometida a la que se dirige para que pueda soportar los sufrimientos en un camino tan difícil. A pesar de la rapidez con que suceden estas gracias, el provecho es tal que solo podrá entender su valor quien las haya experimentado. Solo el Señor puede dejar con su visita tanta paz y beneficios en el alma, en especial tres cosas. En primer lugar, conocimiento de la grandeza de Dios. En segundo lugar, conocimiento de sí mismo y humildad, reconociendo la criatura su miseria y cuán grande es su Creador. Y en tercer lugar, desprecio de las cosas de la tierra, con excepción de las que le pueden ayudar a servir a tan gran Señor. Estos dones que da Dios son como joyas que el esposo comienza a dar a su esposa y son de tanto valor que cuidará muy bien de ellas. Quedan esculpidas en la memoria de tal manera que creo que es imposible olvidarlas hasta el día en que se llegue a gozar plenamente de ellas, a menos que por nuestra culpa las perdamos. Pero el esposo que las concede es tan poderoso que nos dará la gracia para no perderlas. Volviendo al ánimo que he dicho, necesitamos para entrar hasta estas moradas. ¿Creen que es poca cosa? Verdaderamente parece que el alma se aparta del cuerpo, ve perderse sus sentidos y no entiende para qué. Por eso necesita que Dios le dé su fortaleza. Dirán que bien pegado está este sufrimiento. Yo también lo pienso así. Sea por siempre alabado quien tantos dones puede darnos. Quiera Dios concedérnoslos para que le sirvamos mejor. Amén. Capítulo 6. Efectos del vuelo del Espíritu. Por estos dones tan grandes, en el alma crecen los deseos de gozar plenamente de Dios, que es quien se los da, y vive con dolor, aunque gozoso, tiene ansias grandísimas de morir y con muchas lágrimas le pide a Dios que la saque de este destierro. Todo le cansa, su único alivio es estar a solas. Es como si la mariposilla no pudiera pararse en ningún lugar. El alma se encuentra tan sensible por el amor que cualquier ocasión le sirve para encender más ese fuego y hacerla volar. De ahí que en esa morada sean frecuentes los arrobamientos y sin poder evitarlos, ni siquiera en público, también sufre persecuciones y críticas por parte de muchas personas, en especial de los confesores. Aparentes contradicciones. Por otra parte, el alma siente una gran seguridad, sobre todo cuando está a solas con Dios, pero por otra,
Le aflige el temor de verse engañada y ofender a aquel a quien ama tanto. Poco le hacen sufrir las murmuraciones, excepto cuando le viene del confesor y cuando le presiona más allá de sus fuerzas. Pide a todos oraciones y suplica a Dios para que la lleve por otro camino, pues todos le dicen que éste es muy peligroso. Pero al mismo tiempo no puede dejar de desearlo, pues en él ha encontrado mucho provecho y se da cuenta de que le conduce al cielo, así que termina abandonándose entre las manos de Dios. Le apena no poder desear otro camino, pues le parece que en ello desobedece al confesor. Piensa que la única manera de no engañarse está en la obediencia y el no ofender a nuestro Señor. Por esto no comentaría ni un pecado venial conscientemente, aunque la hicieran pedazos, y le duele mucho ver que los comete sin darse cuenta. Estas almas tienen un ardiente deseo de soledad y alejamiento del mundo y de la gente, como medio para no ofender en lo más mínimo al Señor. Sin embargo, al mismo tiempo, querrían estar en medio de ellos para ayudar a que al menos un alma más alabe a Dios. Se afligen por no poder evangelizar más y les da gran envidia a aquellos que pueden ir anunciando quién es Dios, quién es este gran Dios de las caballerías. Oh pobre mariposilla, atada por tantas cadenas que no te dejan volar tanto cuanto quisieras. Ten misericordia, Dios mío. Dispón las cosas de modo que estas personas puedan ver cumplidos sus deseos de darte honra y gloria. No recuerdes que somos muy indignos de ello. Poderoso eres, Señor, para abrir el mar y el Jordán y que puedan cruzar los hijos de Israel. Con la ayuda de tu fortaleza, el alma puede superar todas estas fatigas y sufrimientos, pues está determinada y desea pasar por ellos. Por eso extiende tú, Señor, tu brazo poderoso, para que no se le pase la vida en naderías, que el mundo reconozca tu grandeza en ella y te alabe a ti. Cueste lo que cueste, esta alma quisiera dar 1000 vidas con tal de que un alma te alabe un poco más por su causa. Comprende que no merece por sí misma el poder padecer por ti aunque sea muy poco, menos aún el morir. Estos son deseos continuos, no pasan, sino que cuando se ofrece la ocasión se ponen por obra y demuestran así que no son fingidos. Lo ordinario es que el alma se sienta llena de fortaleza, pero muchas veces el Señor la deja con sus fuerzas naturales. El alma se siente cobarde y siente miedo, para que vea con toda claridad el poco ánimo que tiene por sí sola y conozca mejor la misericordia, la grandeza de Dios que ha querido manifestarse en ella. Deseos de morir. En cuanto a los deseos de morir para estar con Dios, se intensifican tanto que hay que tratar de distraerse. En algunos casos se podrá, pero no siempre. Se pueden alejar esos pensamientos cuando se tiene la voluntad para conformarse con la voluntad de Dios y rezar como lo hacía San Martín. Hay que tener cuidado, pues aparentemente parece deseo de personas muy adelantadas en la oración y sin embargo podría ser tentación del demonio. La diferencia estriba en que este dolor, cuando nos viene de Dios, produce quietud y paz, mientras que de otra manera es pasión, como cuando nos afectan las cosas del mundo. Quien no tenga experiencia en esto podría no entenderlo y equivocarse, pensando que esta inquietud le ayuda, cuando en realidad afecta su salud. También hay personas de complexión débil que todo las enternece hasta las lágrimas. Cuando creen que éstas son buenas y piensan que lloran por Dios, harán todo lo posible por fomentarlas y con eso solo conseguirán dañar su salud e incapacitarse para cumplir con sus obligaciones. Aquí el demonio busca debilitar a estas almas para que después no puedan tener oración. Me parece que les estoy viendo, como se preguntan, ¿qué hacer entonces si en todo nos pone aviso de peligro? Créanme que les hablo de lo que he visto en otras almas, no en mí, pues no soy tierna. Más bien tengo un corazón demasiado recio, aunque cuando el fuego que tenemos dentro es grande, por muy recio que sea el corazón, destila como un alambique.
Cuando las lágrimas vienen del corazón nos confortan y pacifican. No nos alborotan y pocas veces nos causan un mal. Cuando estas lágrimas son engaño, si hay humildad, el alma no saldrá perjudicada, pero si no la hay que tener mucho cuidado. No pensemos que todo se logra llorando mucho, sino que hay que obrar mucho, trabajar sobre todo en las virtudes, pues son las que nos harán bien, y las lágrimas ya vendrán cuando Dios nos las quiera dar sin tener que buscarlas nosotros. Cuando así sea, estas lágrimas llegarán a nuestra tierra seca y nos ayudarán para dar fruto. Mientras menos caso hagamos de ellas, mejor, pues es agua que cae del cielo y no tiene nada que ver con las que nosotros nos esforzamos por sacar del suelo. Muchas veces cavaremos hasta ahogarnos y nos encontraremos ni siquiera un charco de agua, menos aún un pozo manantial. Por eso lo mejor es ponernos delante de nuestro Señor y miremos su misericordia y su grandeza y nuestra pequeñez, y dejemos que Él nos dé lo que Él quiera, lágrimas o sequedad. Él mejor que nadie sabe lo que nos conviene, y así viviremos en paz, y el demonio no tendrá cabida para engañarnos con sus trampas. Júbilo extraño. De cuando en cuando, entre estas gracias que son al mismo tiempo penosas y sabrosas, el Señor concede un género extraño de oración y júbilo que no logramos comprender. Quiero hablar de ello aquí, para que si reciben esta gracia la alaben y sepan reconocerla. Me parece que se trata de una estrecha unión de las potencias con Dios, pero en tal forma que ellas y a los sentidos les deja libertad para que disfruten de ese gozo sin que sepan qué es y cómo lo gozan. Parece esto un lenguaje ininteligible, y es que es un gozo tan excesivo del alma que no quisiera ella gozarlo a solas, sino compartirlo con todos para que le ayuden a alabar a nuestro Señor, que es lo único que le mueve. Oh, cuánto desea esta alma poder manifestar su gozo y hacer fiesta para que todos la entiendan. Le parece que se ha encontrado de nuevo a sí misma, como el padre del hijo pródigo en Lucas 15:22. Quisiera invitar a todos, porque su alma se encuentra en lugar seguro, al menos por el momento. La prueba de que este gozo no viene del demonio es que se trata de un gozo interior, íntimo, del alma, que nos llena de paz y nos mueve a alabar a Dios. Es difícil poder callar y disimular cuando se está al medio de este gozo tan inmenso. Es el que deben haber experimentado santos, como San Francisco, a quien los ladrones encontraron gritando en los campos y les dijo que era pregonero del gran rey, y otros santos que se van a los desiertos para poder pregonar estas alabanzas a Dios. Yo conocí a Fray Pedro de Alcántara, que creo es santo según fue su vida, que hacía lo mismo y le tenían por loco aquellos que alguna vez lo oyeron. Qué buena locura, ojalá que Dios la diera a todos. Y qué gracia tan grande nos da el Señor al contarnos entre esa gente. Y si nos concede este don, que sea para ayudarnos y no para criticarnos como lo habría el mundo. Es tan poco lo que se usa este pregón de alabanzas que aunque solo lo murmuren, ya es ganancia. Oh, qué tiempos tan difíciles vivimos, dichosos quienes no les ha tocado vivir en ellos. Cuánta alegría me da ver almas unidas procurando alabar más y más al Señor, pues se ve muy claramente que esas alabanzas brotan del interior del alma. Cuánto desearía que siempre hubiera almas así, pues una que comienza despierta a otras. ¿En qué mejor se puede emplear la lengua cuando se está reunido, sino en alabanzas a Dios? Y tenemos tanto por qué alabarlo. Quiera Dios darnos muchas veces esta oración, pues es muy segura y provechosa. Nosotros solos no podemos alcanzarla, pues es sobrenatural. Suele durar un día, y está el alma como embriagada, aunque sin perder conciencia de lo que le sucede, o como una persona melancólica que se ha vuelto loca, pero quien tiene una idea fija y no hay quien la saque de ella. Estas comparaciones son muy burdas para poder explicar algo tan precioso, pero no encuentro otras. Este gozo es así.
que nos hace olvidarnos de nosotros mismos y de todas las cosas, por lo que no se acierta hablar, sino solamente lo que brota del mismo gozo y que son las alabanzas a Dios. Ayudemos a estas almas. ¿Para qué queremos tener más sensatez? ¿Qué otra cosa podría darnos más felicidad? Y ayudamos a todas las criaturas por todos de los siglos. Amén, amén, amén. Capítulo 7. Trata de la pena que sienten las almas por sus pecados cuando reciben estos dones de Dios y que equivocados estamos si no procuramos tomar conciencia de la presencia de Jesús, hombre, a través de su pasión y vida, y en su Madre Santísima y en los santos, aunque seamos muy espirituales. Conciencia de la propia miseria. Podría pensarse que personas a quienes Dios se comunica en forma tan íntima ya no tienen que llorar sus pecados, ni tienen que temer, sino que están seguras de gozar de Dios para siempre. Eso sería engañarse, porque el dolor por los pecados crece más en la medida en que más gracias recibe de parte de nuestro Dios. Estoy convencida de que el temor y el dolor de haber pecado no cesarán hasta que estemos donde nada puede causarnos pena. Lo contrario sería un gran engaño. Es verdad que el dolor de los pecados abruma más unas veces que otras. A unas personas las aflige de una manera, a otras de otra, porque no se concentran en el castigo que han merecido, sino en su ingratitud con Dios, a quien tanto deben. En las grandezas que se les comunican, entienden mucho mejor la majestad del Señor y les espanta más aún su temeridad al haberlo ofendido. Lloran un poco respecto y les parece tan increíble su pecado que no deja de dolerles cada vez que recuerdan las cosas tan bajas por las que dejaban a tan gran Dios. ¿Tienen más presente su miseria que las gracias que reciben, a pesar de ser tan grandes como lo hemos visto? Por otro lado, las gracias de Dios van y vienen como en un río caudaloso. En cambio, el recuerdo de los pecados es como un cieno que queda siempre en la memoria y es una gran cruz. Yo sé de una persona que una vez que dejó de desear morir por ver a Dios, volvió a desearlo al ver cuán poco era el dolor que sería ante lo mucho que había recibido de Dios y lo poco agradecida que ella había sido. Le parecía que nadie podía ser tan malo como ella, pues a nadie Dios le había perdonado y amado tanto. Las personas a las que me refiero no tienen miedo del infierno, les angustia la idea de perder a Dios, pero no con frecuencia. Todo su temor es que Dios les deje y vuelvan a ofenderlo, y se encuentren en estado tan miserable como estuvieron en algún momento. No les preocupan ni los trabajos que tengan que pasar, ni su gloria personal. Y si desean no pasar mucho tiempo en el purgatorio, es más bien por no estar ausentes de Dios que por los sufrimientos que tengan que padecer. Creo que no es bueno que un alma, por más favores que reciba de Dios, olvide que en otro tiempo fue miserable. Aunque es penoso recordarle, le es de mucho provecho. Quizá esto me parezca a mí, porque yo he sido tan ruin y lo recuerdo siempre. Aunque han sido buenos, no tendrán que sentir esto, aunque todos en algún momento hemos tenido fallos. El saber que Dios perdona no alivia esta pena, al contrario, la acrecienta por ver tanta bondad derramarse sobre quien no la merece. Esto debe haber sido un martirio para San Pedro y la Magdalena, pues como su amor era intenso, entendían muy bien la grandeza de Dios y con tierno sentimiento veían las gracias recibidas de Él. Yo soy el camino. Tal vez alguien piense que quien goza de cosas tan altas ya no meditará en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque se ejercitará ya totalmente en el amor. Aunque a mí han querido convencerme de que a estas almas les conviene ocuparse solo en la divinidad, yo no puedo creer que ese sea buen camino. Tratar de seguirlo a mí me hizo mucho daño. Hay personas
a quienes les parece que no pueden pensar en la pasión y menos aún en la Santísima Virgen y en los santos, cuyo recuerdo nos aprovecha tanto. Yo no comprendo en qué piensen, porque solamente los espíritus angélicos pueden estar siempre abrazados en amor, apartados de todo lo corpóreo, mientras que los que vivimos en un cuerpo mortal necesitamos tratar y pensar y dejar que nos acompañen aquellos que hicieron grandes cosas por Dios y más aún acercarnos a la fuente de nuestra salvación, que es la humanidad de Jesucristo nuestro Señor. Creo que quienes no lo hacen es porque no lo entienden y se hacen daño a sí mismos y a quienes lo aconsejan. Yo les aseguro que difícilmente encontrarán en estas dos últimas moradas, porque el perder al guía, que es el buen Jesús, no lograrán encontrar el camino y mucho será ya el que permanezca en las anteriores con seguridad. El Señor mismo dice que Él es el camino en Juan 14:6, pero también dice que Él es la luz en Juan 8:12 y que nadie puede ir al Padre si no es por Él, y quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14:6-9. Algunos dirán que se da otro sentido, otra idea en estas palabras. Yo no sé de otros sentidos, y con este, que es el que mi alma siente, que es la verdad, que me ha ido muy bien. Hay algunas almas, y son muchas las que han hablado de ello, que como nuestro Señor les ha concedido la contemplación perfecta, ellas querrían estar siempre ahí. Esto no es posible. Sucede que después de recibir esta gracia no pueden discurrir sobre los misterios de la pasión y la vida de Cristo como antes. Es frecuente que el entendimiento se sienta imposibilitado para meditar. Tal vez se deba a que, como la meditación consiste en buscar a Dios, una vez que el alma lo encuentra, queda acostumbrada por obra de la voluntad a volver a buscarlo, pero sin fatigar el entendimiento. También es posible que por estar ya inflamada la voluntad, ésta no quiera aprovechar los servicios del entendimiento, entienda que esto no lo logrará antes de llegar a las últimas moradas y muchas veces necesitará la ayuda de la otra facultad para encenderse. Este punto es importante, por eso insisto en él. Esta alma está deseando no ocuparse, sino en amar, pero no será posible porque, aunque la voluntad no esté muerta, el fuego que suele inflamarla es mortecino y necesita que alguien sople para hacer que irradie el calor. Sería bueno esperar a que baje fuego del cielo para que queme este sacrificio que el alma hace de sí misma a Dios, como lo hizo nuestro padre Elías. Tercera de Reyes 18 del 30 al 39. No hay que esperar milagros. El Señor los hace cuando quiere, pero es su voluntad el que nos consideremos indignos de ellos y que nos esforcemos, y esto hasta el fin de la vida, por muy sublime que sea nuestra oración. Verdad es que a quien el Señor concede estar en la séptima morada, muy pocas veces, por no decir nunca, necesita ya recurrir a estos medios. Ahí ordinariamente y de una manera admirable anda siempre en compañía de Cristo nuestro Señor, tanto en lo divino como en lo humano. Pero cuando en la voluntad no está tan encendido el fuego y la presencia de Dios no se siente, hay que buscarla como lo hacía la esposa en el Cantar de los Cantares 3:3 y preguntar a las criaturas quién las hizo, como dice San Agustín en sus meditaciones o confesiones. No nos quedemos como bobos, perdiendo el tiempo en esperar lo que una vez se nos dio. Podría ser que el Señor no nos lo vuelva a dar en un año o quizá en muchos más. Dios sabe el porqué y nosotros no sabemos tratar de comprenderlo. Si sabemos cómo contentar a Dios por los mandamientos y consejos evangélicos, seamos diligentes en esto y también en pensar en su vida y en su muerte. Lo demás, que venga cuando Él lo disponga. Sabemos bien que una cosa es discurrir con el entendimiento y otra que la memoria le represente las verdades. Yo llamo meditación al mucho razonar con el entendimiento de esta manera. Se comienza pensando en la gracia que Dios nos hizo al darnos a su Hijo único y luego se pasa a los misterios de su vida, o bien comenzamos en la oración del huerto y el entendimiento
no se detiene sino hasta llegar a la crucifixión. O tomamos un paso de la pasión con el prendimiento de Jesús y nos detenemos ahí en mil detalles, como la traición de Judas, la huida de los apóstoles, etc. Esto es una oración admirable y muy meritoria. Quien ha sido puesto por Dios en cosas sobrenaturales y perfecta contemplación, tendrá razón decir que no puede meditar de esta manera. Ya dije que la causa la ignora, pero así es. Sin embargo, no tendrá razón si afirma que no puede traer presentes estos misterios deteniéndose en ellos muchas veces, en especial cuando los celebra la Iglesia Católica. Y no es posible que quien ha recibido tantas y tan preciosas muestras de amor los olvide, porque son chispas vivas para encender más el alma en el amor. Lo que sucede es que el alma no comprende que llega a esos misterios de una manera más perfecta. El entendimiento se representa esos misterios y los fija en la memoria de tal manera que el solo ver al Señor caído con aquel terrible sudor en el huerto le basta, no solo una hora, sino durante días enteros. Esa sencilla mirada le dice el alma quién es Él y lo mal que le agradecemos, lo mucho que padeció por nosotros. La voluntad se anima luego a querer vivir y padecer y a otras cosas semejantes en las que ocupa la memoria y el entendimiento. Creo que por esta razón no puede ya discurrir en la pasión y eso le hace suponer que no puede tampoco pensar en ella. Es bueno procurar hacer esto, pues sé muy bien que ninguna oración sublime lo impide y no me parece bueno que el alma deje de practicarlo muchas veces. Si desde esta meditación el Señor quisiera arrebatar el alma, qué bueno, y entonces sí, aunque ya no quiera, le hará dejar de pensar. Lo que de veras puede ser un estorbo es el empeño de discurrir o meditar progresivamente, como he dicho. Dios lleva las almas por muchos caminos y no quiero que se entristezcan y se sientan privadas de los bienes que encierran los misterios de la vida del Señor, aquellos que no pueden meditar. De lo que sí no me convencerá nadie es de que hace bien quien se olvida de ellos. Quienes empiezan con oración de quietud y gustos y regalos del Señor, creen a veces que lo mejor es quedarse ahí disfrutando siempre. Pero créanme, y no se embeban tanto, que la vida es larga. Hay en ella mucho que padecer, y es bueno, como lo hizo Cristo, sus apóstoles y santos, para que así los vivamos con perfección. El buen Jesús y su Sacratísima Madre son muy buena compañía para este camino, y no debemos apartarnos de ellos. Se complacen en que nos dolamos de sus penas, aunque para ello tengamos que dejar a un lado nuestros gustos. Como el regalo en la oración no es tan ordinario, tenga cuidado de no engañarse quien dice que lo tiene en forma continua y nunca puede ocuparse en los misterios del Señor. Hay tiempo para todo y así, quien haya caído en este engaño, procure salir de él y desembelesarse de todas sus fuerzas. Y si no le bastan, pidan ayuda a su director espiritual para superar este peligro, pues si esto dura mucho tiempo puede afectar a la cabeza. Por muy espirituales que puedan ser, no les conviene huir tanto de las cosas corporales, que crean que les hace daño la misma humanidad de nuestro Salvador. Algunos insisten diciendo que el mismo Jesús aseguró a sus apóstoles que les convenía que Él se fuera, en Juan 16:7. Para mí, eso no es razón. A su madre, que estaba firme en la fe, no le dijo lo mismo. Ella sabía que era Dios y hombre, y aunque lo amaba más que ellos, lo hacían con un amor perfecto. Por eso su presencia le ayudaba. ¿No debían estar entonces los apóstoles tan firmes en su fe como lo estuvieron después y como podemos estarlo nosotros ahora? Yo les digo que huir de la humanidad de Cristo es un camino peligroso y por allí puede el demonio hacernos perder la devoción al Santísimo Sacramento. Quizá mi engaño no haya llegado tan lejos como esto que digo, sino sencillamente a no gustar de pensar en nuestro Señor Jesucristo, y en cambio querer permanecer en el regalo del arrobamiento. Vi claramente que iba mal,
porque como tampoco podía estar así siempre, pues andaba mi pensamiento de aquí para allá y mi alma parecía un ave revoloteando sin encontrar dónde detenerse, perdiendo mucho tiempo y no aprovechando en las virtudes ni adelantando en la oración, no entendía yo la causa de este estado. Y no lo hubiera entendido, pues me parecía estar en lo correcto. Si no fue hasta que me di cuenta al ver la oración que llevaba otra persona. Me atrevo a decir que aunque pudiera ganar algo de otra manera, no lo quiero sino por medio de Cristo, por quien nos vinieron todos los bienes. Sea por siempre alabado. Amén. Capítulo 8. Trata de cómo se comunica Dios al alma por medio de la visión espiritual e intelectual. Algunos avisos. Sigamos hablando de este tema para que se vea que cuanto más adelanta un alma, tanto más lleva la compañía del buen Jesús. Cuando el Señor quiere, no podemos dejar de andar con Él, como se ve muy bien por la forma en que se comunica con nosotros y nos muestra su amor. Algunas veces con apariciones y visiones admirables. Si alguna vez Dios nos concediera estos dones, no debemos asustarnos, sino alabarlo grandemente, y aunque no nos lo conceda personalmente, alegrarnos de quien quiera comunicarse de esta manera con alguna otra persona, siendo tan pequeña la criatura y tan grande su poder. Sin pensar que va a recibir esta gracia o que pueda llegar a merecerla, le sucede al alma sentir junto a sí a Jesucristo nuestro Señor. Aunque no lo ve con los ojos del cuerpo ni con los del alma, a esta gracia la llaman visión intelectual, no sé por qué. Una persona que recibía este don, en un principio se fatigaba por tratar de comprender qué era, ya que no veía, aunque sabía sin lugar a dudas que era Jesucristo quien así se le manifestaba. No tenía seguridad absoluta de que la visión proviniera de Dios, pero pedía suponerlo por la excelencia de los buenos efectos. Aun así le quedaba cierto temor. Esta persona nunca había oído hablar de una visión intelectual ni pensaba que la hubiera, pero comprendió que era el Señor quien así se la comunicaba. Hasta que tuvo esta visión, no sabía en realidad quién le hablaba, pero sí comprendía las palabras que oía. Sé que esta persona, temerosa por esta visión, pues a diferencia de las visiones imaginarias que son pasajeras, esta puede durar muchos días y a veces más de un año, consultó a su confesor. Él le preguntó cómo era que si no veía nada, sabía que era nuestro Señor, que tratara de describirle su rostro. Pero ella respondió que no veía rostro alguno, ni podía explicar más, pero estaba segura de que aquello no era una fantasía y de que era Jesús mismo quien le hablaba, sobre todo cuando le decía, no tengas miedo, soy yo. Estas palabras le llegaban con tal fuerza que en ese momento no podía tener duda y quedaba fortalecida y alegre con tan buena compañía. Esto le servía para acordarse continuamente de Dios y evitar ofenderlo, pues le parecía que Él estaba siempre mirándola. Cada vez que quería hablar con Dios en la oración o fuera de ella, le parecía que Él estaba tan cerca que era imposible que no la oyera. En cambio, el entender ella sus palabras no era cuanto quería, sino cuanto era necesario. Sentía su presencia al lado derecho de una manera muy delicada que no puede explicarse, pero con absoluta certeza. No puede ser fruto de la imaginación, porque viene con grandes ganancias y efectos interiores que nadie sería capaz de falsificar. Si fuera un engaño, el alma no andaría con tanta paz y deseos continuos de agradar a Dios, ni con tanto desprendimiento de todo lo que no la lleva a Él. Grandeza de este don. A pesar de comprender que esto no le venía del demonio, pasaba por momentos de temor y de gran confusión, pues no sabía de dónde le venía tanto bien. Yo conocía a fondo su alma y así pude ser testigo de todo esto que relato. Esta gracia singular viene con gran confusión y humildad. Esto protege a quien le recibe de atribuírsela a sí misma, pues es evidente que no es posible experimentarla por esfuerzos humanos, sino sólo porque se recibe de la mano de Dios.
Me parece que algunas de las gracias que he dicho son mayores que esta, pero una visión semejante trae consigo un conocimiento especial de Dios, cuya compañía hace nacer en el alma un amor muy tierno de Él, deseoso todavía mayores de entregarse totalmente a su servicio y una mayor limpieza de conciencia, porque el alma no deja de advertir la presencia de Dios junto a ella. Aunque ya sabemos que Dios está en todo lo que hacemos, es muy fácil a nuestra naturaleza el olvidarlo. En cambio, en este estado, el Señor se encarga de despertar el alma y recordarle siempre su presencia. Y por ese amor en que el alma se encuentra casi continuamente, es en ella más frecuentemente el recibir los dones que hemos ido viendo a lo largo de estos capítulos. La grandeza de esta gracia la podemos ver en todo lo que crece y gana el alma, y ella así la aprecia y agradece al Señor, pues sabe bien que no la merece y no la cambiaría por ningún tesoro ni gozo de la tierra. Cuando el Señor decide quitársela, sufre mucha soledad, porque no puede hacer nada para recuperarla. La da el Señor cuando quiere y el nada depende de nosotros el adquirirle. Se preguntarán cómo es que se entiende que es Cristo o su Santísima Madre o algún santo si no se ve nada. El alma no lo puede explicar ni entender, solo lo sabe con certeza. Cuando el Señor habla, parece que esto es más fácil, pero cuando se trata de la presencia de algún santo que no nos habla, sino que parece que el Señor solo lo puso ahí para que su compañía nos ayude, entonces solo nos queda el maravillarnos ante el hecho. Así son también otras cosas espirituales. No se saben explicar, pero a través de ellas logramos comprender. Por un lado nuestra miseria y por otro la grandeza de Dios. Por eso, quien reciba estos dones, ocúpese en alabar y dar gracias al Señor y en servirle mejor, porque son bienes que no se conceden a todos. El hecho de recibir este favor no es motivo para que alguien se crea más santo. Sabe que está más obligado a servir mejor al Señor y cualquier falta que comete la atraviese las entrañas y con mucha razón. Quien quiera que vaya por este camino, observará los efectos que he descrito y comprenderá que no va engañado ni se trata de fantasías. Si no fuera don de Dios, no podría durar tanto, llenar el alma de semejantes bendiciones y darle tanta paz interior. Además, Dios no permitiría que quien quiere servirle con toda sinceridad anduviera engañado en esto. Él proveería a que el alma se comportara como conviene a los dones recibidos y el enemigo quedaría avergonzado. Bien está que haya temor y precaución, pero no dejemos que nos domine el espanto. Si el alma va por este camino, Dios siempre la sacará con provecho. Aun si permite alguna vez que se cuele el demonio, obtendrá de ello un bien para el alma. Por eso no les asombre ir por este camino. Está bien que haya cierto temor y precaución, pues si vamos muy confiados podríamos descuidarnos y pronto veríamos por los efectos que eso no nos conviene de Dios. Es bueno que en un principio busquemos comunicarlo en confesión a algún sacerdote bien preparado, a una persona muy espiritual, para que ellos nos iluminen al respecto. Si nos dicen que es una fantasía, no hay que preocuparse, pues eso poco mal, ni bien puede hacer a nuestra alma, y pedirle mucho a nuestro Señor que Él no permita que nos engañemos. Si nos dicen que es el demonio, eso ya es otro problema. Aunque si hay los efectos que antes hemos mencionado, ninguna persona bien preparada dirá que es el demonio. Pero si alguna llegara a serlo, yo sé que el mismo Señor que está con nosotros nos consolará y asegurará, y poco a poco dará luz a esa persona para que pueda ayudarnos. Otras personas de oración que no van por el mismo camino podrían espantarse, condenar la experiencia y causar mayor aflicción. Por eso recomiendo que sean personas preparadas y espirituales. Una vez que se haya hablado de esto con la persona indicada, debemos procurar estar en calma y no comentarlo con nadie más, pues algunas veces el demonio nos atemoriza tanto que no nos deja estar en paz, especialmente si nos abrimos con alguien de poca experiencia o de poca discreción. Esto podría traer muchas dificultades para esta alma. Que nadie piense
que por experimentar estas cosas es mejor que los demás. El Señor lleva a cada uno como sabe que conviene. Muchas veces lleva por estos caminos a los más débiles. Por eso no hay que condenar o aprobar a los demás por este motivo. Todos hemos de atender, de preferencia, a las virtudes, a servir a Dios con humildad, mortificación y limpieza de conciencia. En el cielo nos asombrará ver qué diferente es el juicio del Señor de todo lo que acá podamos entender. Sea por siempre alabado. Amén. Capítulo 9. Trata de cómo se comunica el Señor al alma por visión imaginaria. Aconseja no desear este camino. Hablemos ahora de las visiones imaginarias. Dicen que en ellas pueden intervenir más el demonio. Sin embargo, cuando provienen de Dios, me parece que en cierta medida son más provechosas, porque son más conformes con nuestra naturaleza, excepción hecha de las séptimas moradas. Pensemos que el Señor está en nosotros como si en un cuarto de oro tuviéramos una piedra preciosa de gran valor y virtudes. Sabemos con seguridad que está allí, aunque nunca la hemos visto, pero las virtudes de esa piedra no dejan de beneficiarnos si la traemos con nosotros. Aunque nunca lo hayamos visto, no por eso dejemos de valorarla, pues hemos experimentado cómo nos ha sanado de algunas enfermedades. No nos atrevemos a abrir este relicario, ni podemos, pues la única manera de hacerlo solo lo conoce el dueño de la joya. Y aunque nos la prestó para que la aprovecháramos, él se quedó con la llave y solo él decide cuándo abrir y enseñárnosla, y aún él recogerla si así le parece bien. Pero supongamos que un día quiere repentinamente abrir el estuche para beneficiar al que lo tiene prestado. Es claro que esa persona tendrá después mayor alegría cuando recuerda el resplandor admirable de aquella piedra preciosa y conservará una imagen viva de ella en la memoria. Esto es lo que sucede cuando el Señor quiere mostrar su sacratísima humanidad para beneficiar a alguna alma. Se le muestra de la forma que Él quiere, ya sea como cuando estuvo en el mundo o después de resucitado. Aunque es tan repentino como un relámpago, queda tan impresa en la imaginación esa imagen gloriosa que es imposible olvidarla hasta que se le contemple en el cielo con gozo eterno. Efectos sublimes. Aunque la llamo imagen, se entiende que a quien la ve no le parece pintada sino viva. A veces habla el alma y le revela secretos, pero siempre es muy fugaz. Es como una luz infusa, o como un sol cubierto con un diamante delgado, si es que esto es posible. Casi todas las veces que Dios concede esta gracia, el alma se queda con arrobamiento, porque su bajeza no puede soportar tan abrumadora visión. Supera toda imaginación y entendimiento y trae consigo tal majestad que no es necesario preguntar cómo se sabe que proviene de Dios y deja una gran impresión en el alma. Oh Señor, ¿cómo te desconocemos los cristianos? ¿Qué será aquel día cuando vengas a juzgarnos? Tú nos tratas como amigos y nosotros te desconocemos. Ay, ¿qué será cuando esta voz tan rigurosa diga, id, malditos de mi Padre? Mateo 25:41. Es de gran provecho conservar en la memoria el bien que produce en el alma esta gracia. San Jerónimo, como ser santo, nunca lo olvidaba. Si lo recordáramos siempre, nos parecerían muy poco los rigores de la vida, pues por mucho que duren, son un momento comparados con la eternidad. Yo les digo que verdaderamente, a pesar de lo ruin que soy, nunca he tenido miedo de los tormentos del infierno, pues son nada en comparación con lo que significa ver airados los ojos tan hermosos, mansos y buenos del Señor. Durante toda mi vida esto no lo ha podido soportar mi corazón. El sentimiento de la majestad de Dios es tan grande que saca de sí al alma. Esta debe ser la causa por la que se queda robada. Así es como el Señor la ayuda, en medio de su debilidad, a juntarse con la grandeza de Él en esta comunicación excelsa. Cuando puede sostenerse mucho tiempo la mirada interior en este Señor, no creo que pueda ser la visión que acabo de declarar. Será más bien resultado de una vehemente consideración
y muchas veces de una imaginación muy viva que hace que se vea con claridad lo que se piensa. Le sucede a algunas personas, y esto sé que es verdad, por muchas lo han tratado conmigo, tener una imaginación tan débil o un entendimiento tan eficaz, o qué sé yo, que se absorben tanto en su imaginación que les parece ver todo lo que piensan. Pero si realmente hubieran tenido una visión verdadera, sin duda alguna se darían cuenta de su engaño, porque ellas mismas van organizando lo que ven en su imaginación. Pero después no les hace ningún efecto, se quedan insensibles, más aún que si vieran una imagen devota. Queda claro que no hay que hacer caso de esto y olvidarlo más todavía que si hubiera sido un sueño. La visión de que estamos hablando no es así. La persona está muy lejos de pensar o esperar ver algo. De pronto se le manifiesta la visión entera, revolviendo todas sus facultades y sentidos con gran temor y agitación para dejarlos luego en una paz beatífica. Así como al crear San Pablo del caballo vino del cielo aquella tempestad y alboroto en Hechos 9:3, si acá, en este mundo interior, se produce un gran movimiento y un instante después el alma queda tranquila y conociendo tan grandes verdades que no tiene necesidad de otro maestro, porque la verdadera sabiduría ha disipado su ignorancia sin trabajo suyo. Por un poco de tiempo la certidumbre del origen divino de este don es inquebrantable. Después Dios permite que se perturbe el alma de un modo o de otro, quizá con tentaciones sobre la fe, aunque no deja el alma de estar firme en ella. Sin embargo, es un hecho que el demonio no podría proporcionar los bienes que se derivan de una visión. Él no es capaz de intervenir en el interior del alma. Puede manifestarle algunas cosas, pero no con la misma verdad y majestad, ni con los mismos buenos efectos. Por eso es necesario proceder con cautela y dar tiempo para que estas apariciones produzcan sus frutos. Ver poco a poco cuánta humildad dejan en el alma y cuánta fortaleza en la virtud. Un consejero instruido, aunque no tenga experiencia, sabrá distinguir sin mucha dificultad si se trata de un don divino, de engaño del demonio o de una fantasía de la imaginación, con tal que se le declare todo con absoluta sinceridad. Dios es muy amigo de que hablemos con tanta verdad y claridad con quien ocupa su lugar, como con él mismo. No me refiero a la confesión de los pecados, que ahí está esto muy claro, sino al referirle nuestra oración. Si no hay esta llaneza, les aseguro que no van bien, ni es Dios quien les está guiando. Por eso no debemos turbarnos ni inquietarnos, que si esta oración no es de Dios y tenemos humildad y buena conciencia, no podrá hacernos ningún daño, pues sabe Dios sacar bienes de los males, y por el camino en que el demonio nos quería hacer perder, Dios nos sacará ganando más. Convencidos de que el Señor hace grandes mercedes, debemos esforzarnos por agradarlo más y traer siempre la memoria ocupada con su recuerdo. Un gran teólogo aseguraba que no le pesaría si el demonio, que es muy buen pintor, le mostrara muy al vivo la imagen del Señor, porque así se movería a devoción y le haría la guerra con sus propias armas. Le parecería muy mal que se hicieran ademanes despectivos a estas visiones, pues en su opinión, por mal pintada que esté la imagen del Señor, siempre es digna de respeto, y creo que tiene razón, pues a nadie le gustaría que le faltaran al respeto un retrato de alguien a quien se estima, cuanto más si se trata de un crucifijo o imagen de nuestro Señor, Rey. No pedirla ni desearla. De esta gracia queda el alma con un recuerdo del rostro del Señor lleno de mansedumbre y hermosura, que revive cada vez que piensa en Él, en su vida y en su pasión. Esto es un consuelo muy grande, como lo es ver a una persona que nos hace bien. Quiero dar aquí un aviso, y es que nunca discurra a nadie pedir ni desear que el Señor lo lleve por este camino. Aunque les parezca muy bueno y lo valoren y aprecien, no conviene desearlo por las siguientes razones. La primera, porque es falta de humildad querer lo que no se merece. Así como un labrador está lejos de desear ser rey, pues le parece imposible porque no lo merece.
Así el humilde está muy lejos de desear estos bienes, y creo que el Señor nunca los concede a quien los desea. La segunda es que se expone mucho a ser engañado. Al demonio le basta una puerta abierta para poner 1000 trampas. La tercera es que la misma imaginación hará a la persona creer que ve y oye lo que está deseando. La cuarta es que significa mucho atrevimiento el que yo quiera elegir mi camino cuando no sé lo que más me conviene. Esto lo corresponde a Dios. Solo así puede cumplirse su voluntad. La quinta razón es que quienes reciben semejantes favores pasan por grandes sufrimientos. ¿Quién nos asegura que podamos tolerarlos? La sexta razón es la que experimentó Saúl por llegar a ser rey, que en lo mismo en que pensaba ganar, perdió. Primera de Reyes 15 del 10 al 11. En fin, hay otras muchas razones. Lo seguro es no desear más que lo que Dios quiere, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos y nos ama. Pongámonos en sus manos para que cumpla en nosotros su voluntad. Así no podremos equivocarnos. Hay que recordar que estas gracias lo que hacen es obligarnos más con el Señor, pues recibimos más. Él no nos impide merecer cada vez más. Eso está a nuestra mano. Así hay muchas personas santas que nunca recibieron estas gracias y hay otras que las recibieron y no lo son. No hay que pensar que esta clase de gracias estarán recibiéndose continuamente. Por una vez que las otorga Dios, hay que pasar por muchos padecimientos. A eso se debe que el alma no piense si se volviera a recibirlas, sino cómo servirá a Dios con ellas. Es cierto que gracias como estas pueden ayudar mucho a tener con más perfección las virtudes, pero merece más quien las alcance a costa de su propio trabajo. Conozco a 2 personas, una de ellas, hombre, a quienes el Señor concedía estas gracias, y ambas estaban deseosas de servirlo sin ellas y de preferencia padeciendo. Lo deseaban con tal ansia que se quejaban con Dios porque les daba regalos, y si pudieran hacerlo, no los recibirían. No me refiero aquí a los regalos de estas visiones, que se han de estimar mucho con el gran beneficio que hacen al alma, sino a los regalos que da el Señor en la contemplación. También es cierto que los deseos de padecer son sobrenaturales, según creo, y propios de almas muy enamoradas, que quieren demostrar al Señor que no les sirven por sueldo, sino por dar curso libre a su amor, que busca siempre expresarse de 1000 maneras, y si pudiera levantarse de 1000 formas para consumir su alma en él, así lo harían. Y si fuera necesario, de buena gana morirían para mayor gloria de Dios. Sea Dios por siempre alabado. Amén. Pues quiso abajarse para comunicarse con tan miserables criaturas y mostrarnos así su grandeza. Capítulo 10. Otros favores y sus provechos. El Señor tiene muchas maneras de comunicarse al alma con estas apariciones. Algunas veces cuando está afligida, otras cuando está por sufrir una gran pena, otras simplemente porque Dios quiere gozarse en ella y hacerla gozar. Lo único que intento es indicar las diferentes clases de favores que hay en este camino para que se entiendan los efectos que dejan y se sepa que son posibles. No piensen que cada imaginación es visión, y cuando lo sea, no deben quitarnos la paz ni la serenidad, pues el demonio gana mucho cuando consigue inquietar al alma, pues ve que eso es un estorbo para que ella se dedique totalmente a amar y a alabar a Dios. El Señor también se comunica de otros modos más subidos, que son menos peligrosos, porque no se pueden falsificar. Es muy difícil describir estas comunicaciones por ser muy ocultas. Estando el alma en oración y plenamente consciente, puede venirle por voluntad de Dios una suspensión en la que Él le da a entender grandes secretos. Al alma le parece verlos en el mismo Dios. No son visiones de la humanidad de Cristo, ni es una visión imaginaria, sino intelectual en la que se le descubre como en Dios se ven todas las cosas y todas las tiene en sí mismo. Es muy provechosa y aunque es muy breve, quede grabada muy profundamente porque causa gran confusión ver que los pecados se cometen estando dentro del mismo Dios. Quisiera que lograran entenderme, pues esto, aunque lo oímos con frecuencia, no logramos o no queremos captarlo. Si lo entendiéramos ya no seríamos tan atrevidos para seguir cometiéndolos. Imaginemos ahora que Dios es como una casa o palacio muy grande y hermoso.
¿Acaso puede el pecador salir de ese palacio para cometer sus maldades? Por supuesto que no. Así que es dentro de ese palacio que es Dios mismo en donde realizamos todas las abominaciones, deshonestidades y toda clase de maldades. ¿Cómo deberíamos meditar en esto para que acabáramos de entender estas verdades y no obráramos tan desatinadamente? Tengamos presente la gran misericordia y paciencia de Dios que nos perdona, y al mismo tiempo avergoncémonos de lo mucho que nos preocupa cualquier cosa que se dice o hace contra nosotros. La mayor maldad del mundo es ver al Creador ofendido por sus criaturas dentro de sí mismo, y en cambio nosotros no toleramos ni una palabra en contra nuestra, aunque haya sido dicha sin mala intención. Oh miseria humana, ¿hasta cuándo lograremos imitar en algo a este Dios tan grande? No debe parecernos mucho sufrir algunas injurias y amar a quien nos ofende, pues Dios no ha dejado de amarnos a pesar de que lo hemos ofendido tanto. Con razón quiere que todos perdonen, y por grandes que sean las ofensas, que reciban. Y les digo que esta visión es una gran don que hace Dios a quien se lo concede si esta alma la aprovecha y continuamente la recuerda. La verdad nos hace libres. De una manera inefable y repentina, suele también Dios mostrar en sí mismo una verdad que hace palidecer a todas las verdades creadas, dando a entender que Él solo es la verdad que nunca engaña. Se entiende además con claridad lo que David dice en el Salmo, que todo hombre es mentiroso. Salmo 115:11. Cosa que jamás aceptaríamos aunque lo oyéramos muchas veces. Recuerdo cómo Pilatos preguntaba a Jesús en la pasión qué era la verdad, en Juan 18:38, y lo poco que nosotros entendemos de esta suma verdad. Quisiera explicar mejor esto, pero no es fácil de decir. Lo cierto es que para conformarnos mejor con nuestro Dios, será necesario que procuremos andar en verdad. No afirmo solo que no digamos mentira, sino que andemos en verdad delante de Dios y de los hombres, de cuantas maneras podamos. Esto debe hacerse especialmente no queriendo que nos tengan por mejores de lo que somos, dando a Dios lo que le corresponde en nuestras obras y quedándonos nosotros con lo nuestro y procurando, en fin, sacar en todo la verdad. Así, no tendremos por las cosas del mundo mayor estima de la que merecen. Humildad es andar en la verdad. Una vez estaba yo considerando por qué nuestro Señor es tan amigo de la virtud y de la humildad, y se me ocurrió de repente, creo, que sin ningún esfuerzo, que es porque Dios es la suma verdad y la humildad es andar en la verdad. Es realmente una gran verdad que nosotros no tenemos ninguna cosa buena por nosotros mismos, sino solo nuestra miseria y nuestra nada. Y quien no lo entiende, así anda en mentira. Quien más lo entiende, agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Quiera Dios que nunca nos apartemos de esta manera de conocernos a nosotros mismos. Estos favores los hace Dios al alma porque la trata ya con verdadera esposa suya. Y puesto que ella está decidida a cumplir en todo la voluntad del Señor, Él enseña de alguna manera cómo ha de hacerlo y le da a conocer sus grandezas. Creo que no hay más que decir. Estas dos cosas las dije, pues me parecen muy provechosas, y en cosas así no hay que temer, sino alabar y dar gracias a Dios porque nos las da. Capítulo 11. Ímpetus que llegan hasta Dios. ¿Habrán sido suficientes estos dones que el Señor ha hecho al alma para que la mariposilla por fin esté satisfecha y detenga su revoloteo? Cierto es que no es así. Por el contrario, está mucho peor, pues todos los favores que el esposo ha hecho al alma no hacen sino aumentarle el dolor al verse todavía lejos de gozar de él y tener cada vez mayor conocimiento de sus grandezas. Por otro lado, mientras más se le revela lo mucho que Dios merece ser amado, más crece en el alma el amor, hasta llegar a producir una pena tan grande como la que quiero declarar. Este deseo del alma puede ser fruto de años o bien de un solo instante, pues a Dios no podemos marcarle tiempos.
Él es todopoderoso y puede hacer lo que quiera y siempre está deseoso de hacernos algún bien. Todas las ansias, lágrimas y grandes ímpetus que experimenta el alma parecen proceder de su amor, pero todavía no es nada comparado con lo que quiero decir. Esto se asemeja a un fuego que está echando humo y cuyo calor, aunque da pena, todavía puede tolerarse. El alma anda abrazándose en sí misma. Esto le sucede muchas veces a causa de un pensamiento muy ligero o de algo que oye acerca de lo que se tarda la muerte. Sin embargo, como ni de dónde siente algo parecido a un golpe o a una saeta de fuego. En realidad, es algo que hiere con mayor agudeza y que ciertamente no puede provenir de nuestro natural. Aunque digo golpe, en realidad no lo es. Hiere con más agudeza y no se siente donde se experimentan las penas de esta vida, sino en lo muy hondo e íntimo del alma. El rayo o saeta pasan rápidamente, pero durante ese breve tiempo destruyen todo lo que hay de miserable en nuestra naturaleza. De manera que entonces el alma no puede acordarse de su propio ser. En un momento ata nuestras potencias dejándolas sin libertad, excepto para aquello que acrecienta este dolor. Quizá les parezca que me repito, pero siento que me quedo corta al tratar de explicarlo y no encuentro otra manera para decirlo. Es un arrobamiento de los sentidos y facultades que no les deja hacer más que lo que le contribuye a esta aflicción. El entendimiento está muy alerta para entender cuánta razón hay para sufrir la ausencia de Dios. Y como también el Señor ayuda a que se sienta y a que aumente esa pena dando al alma una noticia más clara de sí mismo, el alma llega a gemir y a dar gritos. El que la persona sea muy sufrida e inclinada a padecer no le alivia la aflicción, porque la pena que se siente es en lo íntimo del alma e inmensamente mayor que todo lo que puede padecer el cuerpo aquí en la tierra. De ahí que el alma comprenda cómo padecen los que están en el purgatorio, pues se da cuenta que el no tener cuerpo no les impide sufrir mucho más que lo que podemos soportar los que aún estamos en la tierra. Vi a una persona en este trance y verdaderamente pensé que se moría. Aunque este momento sea muy corto, deja el cuerpo totalmente debilitado y el pulso tan lento como si su alma ya se fuera a elevar hacia Dios. Hasta el calor natural del cuerpo le falta. La situación es tan grave que falta poco para que Dios le cumpla a la persona el deseo de morir. Y esto no porque el cuerpo sienta algún dolor a esa hora, pero queda tan débil aún 2 o 3 días después, que no tiene fuerzas ni para escribir. Es el alma la que experimenta el dolor, y con tal fuerza que en ese momento el cuerpo no sentiría nada aunque lo hicieran pedazos. Sucede como cuando un dolor muy intenso no nos deja sentir otros menores que pudiéramos tener. Me dirán que es imperfección por no conformarse el alma con la voluntad de Dios, y es que hasta ahora podía hacerlo y en eso se le iba la vida, pero ya no es dueña de su razón, y resulta que ésta piensa que si no puede estar con el sumo bien, ¿para qué quiere vivir? Y por eso sufre. No hay posibilidad de evitar ni de mitigar esta pena. El alma siente una extraña soledad, porque nadie en el cielo ni en la tierra puede hacerle compañía, como no sea aquel a quien ella ama. Y esto la atormenta aún más. Está como una persona suspendida en el aire. No puede asentar el pie en la tierra y tampoco puede levantarse al cielo, o como una persona abrazada de sed, que no puede llegar a beber el agua. No es una sed que pueda calmarse con cualquier agua, sino únicamente con lo que nuestro Señor le propuso a la samaritana en Juan 4, de 7 al 13, y esa nadie se la da. Ay, Señor, como eres exigente para los que te aman, pero aún así todo es poco para los que les concedes después. Es normal que lo que valga mucho también cueste mucho. Mediante estos padecimientos el alma se purifica antes de entrar en las séptimas moradas, pues se purifican en el purgatorio los que han de entrar en el cielo. Es tan poco este padecer como lo sería una gota de agua en el mar.
A pesar de que estos sufrimientos son tan grandes que ningún otro dolor de este mundo, ni corporal ni espiritual, puede superarlos, según creo, el alma siente que no puede merecerlos, porque son de un valor muy grande y parecen poca cosa para los que han de recibirse. Sufre esta pena de muy buena gana y la sufriría toda su vida si con ello agradara a Dios. Esto no sería morir, sino estar de continuo muriendo, pues verdaderamente no es menos. Consideremos a los que están en el infierno, que no tienen esta conformidad ni el contento y gusto que Dios pone en el alma, sino que padecen sin provecho, sin término y cada vez más y más. Si el tormento del alma es mucho más terrible que los del cuerpo, y los de ellos muchos más, ¿qué será para estas desventuradas almas el ver que no tendrán fin jamás? El Señor quiere que entendamos que poco es todo lo que podamos sufrir en esta vida tan corta que nos merezca librarnos de tan terribles y eternos tormentos, y que reconozcamos que nos ha hecho un inmenso beneficio al ponernos en un camino en el que esperamos que por su misericordia nos libre y perdone los pecados. Pues les repito que es imposible comprender lo terrible que son los sufrimientos del alma y lo diferente que son respecto a los del cuerpo hasta que no pasamos por ello. Así pues, la pena que estoy describiendo no permanece en su estado agudo más de 2 o 3 horas, a mi parecer. Sería imposible que la naturaleza la tolerara más tiempo sin un milagro. A veces no dura más que un cuarto de hora y la persona queda hecha pedazos, pues es tal su fuerza que la persona llega a perder el sentido. Una vez estando en una conversación acerca de la Pascua de la Resurrección, era precisamente al día siguiente, había estado toda la Pascua con una gran sequedad que yo no entendía. De pronto, al oír una sola palabra sobre la muerte, vino el arrobamiento. Es imposible resistir, tanto como si nos metieran en un fuego y quisiéramos que las llamas no tuviesen calor para quemarnos. Tampoco se puede disimular la experiencia si uno está delante de otras personas. Aunque éstas no sean testigos de lo que pasa en el interior del alma, no dejan de entender que el interesado está en un gran peligro. Todas las cosas de la tierra, aun estas personas que la acompañan, se vuelven como sombras. Pero aún en estas circunstancias, se deja sentir nuestra flaqueza natural, a pesar de que el alma está que se muere por morir, cuando la pena arrecia tanto que parece que no le falta casi nada para salir del cuerpo. Entonces siente temor a la muerte y querría que disminuyera el sufrimiento para no morir. Es claro que este temor es debilidad de nuestra naturaleza, pues por otro lado no se quita el deseo de morir, ni es posible remediar el sufrimiento hasta que lo quita nuestro Señor mismo. Generalmente lo hace con un arrobamiento grande o con alguna visión en donde el verdadero Consolador la consuela y fortalece para que esté dispuesta a vivir todo el tiempo que Él quiera. Toda esta experiencia es muy penosa, pero le quedan al alma tan excelentes ganancias que no teme ningún padecimiento que pudiera sobrevenirle, pues en comparación con lo que han vivido en su interior, nada les parece grande, y querrían volver a tener muchas veces ese sentimiento, pero no lo experimentará de nuevo hasta que Dios lo disponga, de igual forma como no pudo oponerle resistencia cuando se presentó. La persona queda con más desprendimiento del mundo porque ve que nada le ayudó en aquel tormento y que solo el Creador puede satisfacerla y consolarla, y vive con mayor temor y cuidado para no ofenderlo. 2 peligros de muerte. 2 cosas pueden constituir peligro de muerte en este camino espiritual. La primera es la pena que acabo de describir. Es un peligro grande y real. La otra es un gozo y deleite tales que hacen desfallecer al alma, al grado de que no le falta nada para salir del cuerpo. Por cierto, no sería poca dicha morir así. Por esto digo que se necesita ánimo para recibir semejantes favores del Señor y que Él tenía razón al contestar a los hijos de Zebedeo. ¿Podéis beber del cáliz? Mateo 20:22. Creo que todos responderemos que sí, y con mucha razón, porque el Señor dará valor y protegerá, con palabras o con obras, a estas almas decididas, y responderá por ellas en las persecuciones y en las murmuraciones, como lo hacía por la Magdalena.
en Lucas 7:44. En fin, antes que mueran, les paga todo junto, como veremos a continuación. Sea por siempre bendito y lo alaben todas las criaturas. Amén.